En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la Cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, hoy nos congregamos para iniciar con toda la Iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y su resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la ciudad santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Levanten los ramos que vamos a la bendición. Si los mantienen levantados, yo después paso con el agua bendita, ¿verdad? A rociarlos con estos ramos bendecidos a su vez. Dios nuestro, aumenta la fe de cuantos esperamos en ti y escucha nuestras súplicas, para que quienes hoy llevamos estos ramos en honor de Cristo victorioso, te presentemos el fruto de buenas obras unidos a Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, mantiene los ramos. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús, nuestra esperanza, Jesús libertador. Era un domingo allá en Jerusalén, cuando en un burrito Jesús viene a aparecer. Todo el pueblo vive, lo salió a recibir, y con entusiasmo comenzaron a decir: arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. El que viene en el nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Pero el mejor canto que Jesús hizo escuchar, el canto puro de los niños del lugar. Ellos saludaban a Jesús liberador. Cristo el esperado de los hombres del Señor. Arriba nuestros ramos cantando al Señor, arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en el nombre del Señor, Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. Arriba nuestros ramos cantando al Señor.
arriba nuestros ramos cantando al Señor. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Jesús nuestra esperanza, Jesús liberador. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús siguió adelante subiendo a Jerusalén. Cuando se acercó a Betfagé y Betania, al pie del monte llamado de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos diciéndoles: vayan al pueblo que está enfrente y al entrar encontrarán un asno atado que nadie ha montado todavía. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien le pregunta por qué lo desatan, respondan: el Señor lo necesita. Los enviados partieron y encontraron todo como él les había dicho. Cuando desataron el asno, sus dueños le dijeron: ¿por qué lo desatan? Y ellos respondieron: el Señor lo necesita. Luego llevaron el asno donde estaba Jesús y poniendo sobre él sus mantos, lo hicieron montar. Mientras él avanzaba, la gente extendía sus mantos sobre el camino. Cuando Jesús se acercaba a la pendiente del monte de los Olivos, todos los discípulos, llenos de alegría, comenzaron a alabar a Dios con alta voz por todos los milagros que habían visto, y decían: bendito sea el Rey que viene en nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos fariseos que se encontraban en la multitud dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Pero él les respondió: les aseguro que si ellos callan, gritarán las piedras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Vieron qué contento que se pone la gente cuando el club de fútbol gana o el partido político gana? El año pasado vinieron acá al Uruguay a jugar la final de la Copa América, dos clubes brasileños, Flamengo y otro más, que ganó el otro, no me acuerdo cómo se llama, Atlético. No me acuerdo, bueno, ganó el otro. Y estaban todos los brasileños contentos. Ahora también, cuando las elecciones vinieron ahora también, el grupo que ganó festejó. Y el otro tenía preparado también para festejar. Nos gusta festejar. Bueno, y eso es lo que hicieron los judíos cuando Jesús entró en Jerusalén, más o menos festejaron porque lo reconocían como el Mesías, como el Salvador del mundo. Lo festejaron al estilo que se festejaba en aquella época. En aquella época no había parlantes, no había megáfonos. Ni siquiera estaban las copas de oro, como se le dan ahora. Las copas, a los clubes de fútbol le dan las copas. En aquella época los trofeos eran de olivo, de palma y de laurel. Se hacían los trofeos. Después, en la historia de la humanidad, más adelante empezaron los trofeos ya de metal, ¿verdad? Bien, las famosas copas. Y lo festejaban de esta manera: sacándose los mantos, poniéndoselo como alfombra, y los ramos, y llevando ramos de olivo, de palmera y de laurel. Y así que la palmera y el laurel, el olivo y el laurel entró incluso en el escudo nacional. El escudo nacional que tiene 4 partes, ¿verdad? Y abajo está una rama de olivo y otra rama de laurel. Una rama de olivo y otra rama de laurel. La palmera no está. Bien, entonces nosotros queremos hacer lo mismo. Queremos hacer como los hinchas del Atlético Paranaense, no sé cuál era, que le ganó a Flamengo, que gritaban el triunfo. O como los ganadores de los partidos políticos cuando triunfan, queremos hacer lo mismo. Pero no al estilo de ellos, porque acá no se trata de gritar y mover, hacer ruido, ¿verdad? Sino que el festejo tiene que estar adentro. Tiene que estar adentro de nuestro corazón. Es un festejo que en vez de salir para afuera, ahí está la diferencia entre nosotros con ellos. El festejo de ellos sale para afuera, el grito,
movimiento, para que otros lo vean, el festejo nuestro entra para adentro, entra para nuestro corazón. Queremos decirle a Jesús, queremos decirle a Dios que Él es nuestro Mesías, Él es nuestro Salvador, Él es nuestra alegría, la misma alegría que los cuadros de fútbol cuando le salen campeón, que dura una semana, la alegría dura una semana, que dura, yo qué sé, recuerdo, después en la estadística, pero como dice la canción del Sabalero, el tamboril se olvida y la miseria no, después vienen los problemas. Nosotros, en cambio, festejamos para adentro y tenemos como a Dios como nuestro Salvador, como nuestro Dios eterno, como aquel que siempre recurrimos cada vez que estamos mal, cada vez que necesitamos algo, cada vez que nuestra vida nos pone en una encrucijada, en un brete, en un problema. Dios siempre nos saca, porque Dios nos da la vida eterna. El tema del domingo que viene. El domingo que viene vamos a hablar de la bendita vida eterna que Jesús siempre habla en el Evangelio que nos ofrece. Bueno, entonces ahora vamos a entrar para adentro cantando, justamente, y queriendo vivir eso, queriendo festejar como festejan los ganadores de los seguidores de los políticos cuando ese político gana, como festejan los ganadores, los seguidores, los hinchas de los clubes deportivos cuando el club gana. También nosotros queremos festejar que Jesús es nuestro Salvador, lo mismo que festejaron los judíos, que Jesús es nuestro Salvador, bendito el que viene en nombre del Señor, bendito el Rey de Israel. Pero como decía, no un festejo para afuera, sino un festejo para adentro, diciéndole a Dios que Él es nuestro Salvador y que nosotros tenemos que buscar en Él los problemas de nuestra vida, que nuestra fe tiene que crecer, que nuestra fe tiene que aumentar, porque solo en Él encontramos la respuesta a las grandes preguntas de la vida. Las otras respuestas que nos dan los demás son respuestas circunstanciales y parciales y por el tiempo. La solución entera de nuestra vida está en Jesucristo nuestro Señor. Entonces, sabiendo esto y queriendo vivir esto, vamos a entrar al templo. Primero entra a la cruz, aquí los sacerdotes, y después entran ustedes y se acomodan en el lugar. Oremos, nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, tú mostraste a los hombres el ejemplo de humildad de nuestro Salvador, que se encarnó y murió en la cruz.
concédenos recibir las enseñanzas de su pasión para poder participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El libro del otro libro. Página 29. Perdón. No, acá no. Sí, acá dice. No. De Filipos. Esta padre. Lectura del libro de Isaías. El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo, para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo me resistí y me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían. Pero el Señor viene en mi ayuda. Por eso no quedé confundido. Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que no seré defraudado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Todos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los que me ven se burlan de mí, hacen una mueca y mueven la cabeza diciendo: confío en el Señor que lo libre, que lo salve si lo quiere tanto. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Me rodea una jauría de perros, me asalta una banda de malhechores, taladran mis manos y mis pies. Ya no puedo contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Se reparten entre sí mi ropa y sortean mi túnica, pero tú, Señor, no te quedes lejos. Tú eres mi fuerza, ven pronto a socorrerme. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Yo
yo anunciaré tu nombre a mis hermanos. Te alabaré en medio de la asamblea. Alábenlo los que temen al Señor. Glorifíquenlo descendientes de Jacob. Témanlo descendientes de Israel. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Filipos. Jesucristo, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosmente. Al contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de servidor y haciéndose semejante a los hombres. Y prestándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia a la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios. Jesucristo es el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Santo Evangelio. Cristo se humilló por nosotros hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre. Palabra, Señor, es la verdad y la luz de mis ojos. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Llegó el día de los ázimos, en que se debía inmolar la víctima pascual. Cuando fue la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: He deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: Tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más el fruto de la vid hasta que llegue al reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. La mano del traidor está sobre la mesa junto a mí, porque el Hijo del Hombre va por el camino que le ha sido señalado. Pero ay de aquel que lo va a entregar. Entonces comenzaron a preguntarse unos a otros quién de ellos sería el que iba a hacer eso. Y surgió una discusión sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: Los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor.
Porque ¿quién es el más grande? ¿El que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Pero yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán a mi mesa y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido poder para zarandearlos como el trigo, pero yo he rogado por ti para que no te falte la fe. Y tú, después que hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Pedro le dijo: Señor, estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero Jesús replicó: Yo te aseguro, Pedro, que hoy, antes que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo: Cuando los envié sin bolsa, ni alforja, ni sandalia, ¿les faltó alguna cosa? Respondieron: Nada. Él agregó: Pero ahora el que tenga una bolsa que la lleve, el que tenga una alforja que la lleve también, y el que no tenga espada que venda su manto para comprar una. Porque les aseguro que debe cumplirse en mí esta palabra de la Escritura. Fue contado entre los malhechores, ya llega a su fin todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les respondió: Basta. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Pueden tomar asiento. Tomamos asiento. Enseguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos. Cuando llegaron les dijo: Oren para no caer en la tentación. Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba: Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. En medio de la angustia, él oraba más incesantemente, y su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discípulos y los encontró adormecidos por la tristeza. Jesús les dijo: ¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una multitud encabezada por el que se llamaba Judas, uno de los 12. Este se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús, viendo lo que iba a suceder, le preguntaron: Señor, ¿usamos la espada? Y uno de ellos hirió con su espada al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús dijo: Dejen, ya está. Y tocándole la oreja lo sanó. Después dijo a los sumos sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: ¿Soy acaso un bandido para que vengan con espadas y palos? Todos los días estaba con usted en el templo y no me arrestaron. Pero esta es la hora de ustedes y el poder de las tinieblas. Después de arrestarlo, lo condujeron a la casa del sumo sacerdote. Pedro lo seguía de lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor de él y Pedro se sentó entre ellos. Una sirvienta que lo vio junto al fuego, lo miró fijamente y le dijo: Este también estaba con él. Pedro lo negó diciendo: Mujer, no lo conozco. Poco después otro lo vio y dijo: Tú también eres uno de aquellos. Pero Pedro respondió: No, hombre, no lo soy. Alrededor de 1 hora más tarde, otro insistió diciendo: No hay duda de que este hombre estaba con él. Además, él también es Galileo. Dijo Pedro:
hombre, no sé lo que dices. En ese momento, cuando todavía estaba hablando, cantó el gallo. El Señor, dándose vuelta, miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había dicho: hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Los hombres que custodiaban a Jesús lo ultrajaban y lo golpeaban, y tapándole el rostro le decían: Profetiza, ¿quién te golpeó? Y proferían contra él toda clase de insultos. Cuando amaneció, se reunió el consejo de los ancianos del pueblo, junto con los sumos sacerdotes y los escribas. Llevaron a Jesús ante el tribunal y le dijeron: Dinos si eres el Mesías. Él les dijo: Si yo les respondo, ustedes no me creerán, y si los interrogo, no me responderán. Pero en adelante el Hijo del Hombre se sentará a la derecha de Dios Todopoderoso. Todos preguntaron: Entonces, ¿eres el Hijo de Dios? Jesús respondió: Tienen razón, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Acaso necesitamos otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su propia boca. Después se levantó toda la asamblea y lo llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos encontrado a este hombre incitando a nuestro pueblo a la rebelión, impidiéndole pagar los impuestos al emperador y pretendiendo ser el rey Mesías. Pilato lo interrogó diciendo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Le respondió Jesús. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la multitud: No encuentro en este hombre ningún motivo de condena. Pero ellos insistían: Subleva al pueblo con su enseñanza en toda la Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Al oír esto, Pilato preguntó si ese hombre era Galileo, y habiéndose asegurado de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo envió. En esos días también Herodes se encontraba en Jerusalén. Herodes se alegró mucho al ver a Jesús. Hacía tiempo que deseaba verlo, por lo que había oído decir de él, y esperaba que hiciera algún prodigio en su presencia. Le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Entretanto, los sumos sacerdotes y los escribas estaban allí y lo acusaban con vehemencia. Herodes y sus guardias, después de tratarlo con desprecio y ponerlo en ridículo, lo cubrieron con un magnífico manto y lo enviaron de nuevo a Pilato. Y ese mismo día Herodes y Pilato, que estaban enemistados, se hicieron amigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los jefes y al pueblo y les dijo: Ustedes me han traído a este hombre acusándolo de incitar al pueblo a la rebelión. Pero yo lo interrogué delante de ustedes y no encontré ningún motivo de condena en los cargos de que lo acusan, ni tampoco Herodes, ya que él lo ha devuelto a este tribunal. Como ven, este hombre no ha hecho nada de que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero la multitud empezó a gritar: ¡Que muera este hombre! ¡Suéltanos a Barrabás! A Barrabás lo habían encarcelado por una sedición que tuvo lugar en la ciudad y por homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! Por tercera vez les dijo: ¿Qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él nada que merezca la muerte. Después de darle un escarmiento, lo dejaré en libertad. Pero todos ellos insistían a gritos, reclamando que fuera crucificado, y el griterío se hacía cada vez más violento. Al fin Pilato resolvió acceder al pedido del pueblo. Dejó en libertad al que ellos pedían, al que había sido encarcelado por sedición y homicidio,
y a Jesús lo entregó al arbitrio de ellos. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Nos ponemos de pie. Cuando lo llevaban, detuvieron a un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo cargaron con la cruz, para que la llevara detrás de Jesús. Lo seguían muchos del pueblo, y un buen número de mujeres, que se golpeaban el pecho y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose hacia ellas, les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos. Porque se acerca el tiempo en que se dirá: felices las estériles, felices los vientres que no concibieron y los pechos que no amamantaron. Entonces se dirá a las montañas: caigan sobre nosotros, y a los cerros: sepúltennos. Porque si así tratan a la leña verde, ¿qué será de la leña seca? Con él llevaban también a otros 2 malhechores para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado del Cráneo, lo crucificaron junto con los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Después se repartieron sus vestiduras, sorteándolas entre ellos. El pueblo permanecía allí y miraba. Sus jefes, burlándose, decían: Ha salvado a otros, que se salve a sí mismo si es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de él, y él, acercándose para ofrecerle vinagre, le decían: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sobre su cabeza había una inscripción: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: ¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro lo increpaba diciéndole: ¿No tienes temor de Dios, tú que sufres la misma pena que Él? Nosotros lo sufrimos justamente, porque pagamos nuestras culpas, pero Él no ha hecho nada malo. Y decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Él le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era alrededor de mediodía, el sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio. Jesús, con un grito, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y diciendo esto, expiró. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Piedad, Señor, pecamos contra ti. Cuando el centurión vio lo que había pasado, alabó a Dios, exclamando: Realmente este hombre era un justo. Y la multitud que se había reunido para contemplar el espectáculo, al ver lo sucedido, regresaba golpeándose el pecho. Todos sus amigos y las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea permanecían a distancia, contemplando lo sucedido. Llegó entonces un miembro del consejo llamado José, hombre recto y justo que había disentido con las decisiones y actitudes de los demás. Era de Arimatea, ciudad de Judea, y esperaba el reino de Dios. Fue a ver a Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro, cavado en la roca, donde nadie había sido sepultado. Era el día de la preparación y ya comenzaba el sábado. Las mujeres habían venido de Galilea con Jesús, siguieron a José.
observaron el sepulcro y vieron cómo había sido sepultado. Después regresaron y prepararon los bálsamos y perfumes, pero el sábado observaron el descanso que prescribía la ley. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Ahora que viene, Bueno, hemos leído la pasión y muerte de Jesús. El próximo domingo, el próximo sábado y el próximo domingo estaremos leyendo la resurrección de Cristo. Hoy y el Viernes Santo leemos la muerte de Cristo. Y el domingo, hoy domingo de Ramos y el próximo viernes la muerte de Cristo. Próximo sábado y próximo domingo la resurrección de Cristo. Que en realidad es lo mismo, pero se hace en dos partes, ¿no? Ya vieron que es largo, más largo hubiera sido. Porque son las dos caras de una misma moneda, vamos a decir esto, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo. Yo pongo este ejemplo, ¿no? Que es un ejemplo un poco infantil y sencillo, pero es clarito para entender. Supongamos que uno hace una fiesta, ¿verdad? Prepara una fiesta, hace un asado. Y después de que hace el asado, que hace la fiesta, compra todo, prepara todo, y después hace la comida, hace el asado. Y después viene la parte de comer y de disfrutar y de festejar. Bien, ¿cuál de las dos partes es más importante? Habría que preguntarse cuál es. Bueno, estrictamente hablando, la parte más importante es la parte del festejo, que todo se hace para eso, para festejar. O sea que la parte más importante es el comer, disfrutar. Pero no se puede disfrutar, no se puede festejar si no se prepara antes. Si voy a comer el asado y resulta que no está hecho, ¿qué fiesta es? En vez de ser una fiesta, es una tragedia, es una desgracia. O sea que, si bien lo más importante es lo segundo depende de lo primero. Bueno, entonces ese ejemplo lo vamos a aplicar ahora. ¿Qué es lo que hemos leído ahora? Lo que hemos leído ahora es la muerte redentora de Cristo. Cristo murió para salvarnos, para redimirnos. Esto es lo que leímos hoy. Y el próximo domingo, sábado y domingo, hoy y el viernes, que vamos a repetir lo mismo, le hemos leído esto, la muerte redentora de Cristo. Y el sábado y el domingo que viene vamos a leer la vida, la resurrección de Cristo, que nos da la vida eterna, que nos da una nueva vida, que nos da la vida eterna. Así que el próximo domingo y sábado que viene vamos a hablar de la vida eterna que nos trae Cristo, de la salvación que nos trae Cristo, de la vida nueva que nos trae Cristo, que no es poca cosa, que es algo muy importante, que es lo que todos buscamos. Todos buscamos ser felices, todos queremos ser felices y buscamos la felicidad en cualquier bobada, en cualquier error, menos en Jesucristo. Bueno, de eso vamos a hablar el sábado que viene y el domingo que viene, que vamos a estar festejando la resurrección de Cristo. Hoy vamos a hablar de la muerte redentora, de la muerte salvadora. Y acá hay una palabra que aparece, que es la que nos hace comprender todo lo que hizo Cristo, que es la palabra redención. Una palabra que, si ustedes la buscan en el diccionario, la encuentran y le explica lo que es. Redimir es el verbo, redentor es el sustantivo. Si ustedes la buscan en el diccionario, la encuentran. Pero de hecho, en la práctica ha caído en desuso. Acá en Uruguay está en el español, pertenece al español. Viene del latín, redencio, redentoris, viene del latín. Ha caído en desuso, si la memoria no me falla de mis conocimientos de historia, a partir de 1888. Bueno, la palabra redentor, ahora voy a explicar lo que es y por qué en 1888 ha caído en desuso, pero es lo que mejor nos explica qué es lo que hizo Jesucristo. ¿Qué vino a hacer Jesucristo? A redimirnos. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro redentor. Vamos a explicar entonces qué es lo que es redimir y qué es lo que quiere decir redentor. En la época de Jesucristo existía la esclavitud, como existió también en Uruguay, en la época de la colonia y en la primera parte de la República Independiente. Hasta que en 1888, si el año la memoria no me traiciona de cuando leí la historia, aparece lo que se llama la ley de vientres, donde decía que el que era esclavo seguía siendo esclavo, y el que nacía, el hijo de la hija de la esclava, ya nacía independiente, ya no era esclavo, era libre. Por eso se llama
ley de vientre. Al dar a luz, el nuevo niño que nacía a partir de 1888 era independiente. En el Uruguay la esclavitud estaba compuesta por afrodescendientes, lo sabemos bien. Pero en la época de Jesús no eran afrodescendientes, eran de cualquier tribu, de cualquier raza. Es más, los judíos mismos tuvieron 2 veces esclavos. Primero estuvieron esclavos en Egipto y después de varios siglos, volvieron a ser esclavos de los babilonios. En Babilonia fueron a parar la esclavitud. Se los llevaron deportados y allá los tuvieron esclavos, después le dieron la libertad. Los esclavos se formaban en la época de Jesús no como por afrodescendientes, como en la colonia de acá, de América, el Virreinato Río de la Plata, los virreinatos de España y la Primera República Independiente, sino que eran formados especialmente por se componían de dos líneas, digamos, estos esclavos. Los primeros esclavos eran los pueblos conquistados. Los pueblos conquistados. Como ahora Rusia, si fuera en la época de Jesús, esto de Rusia y Ucrania, los ucranianos pasaban a ser todos esclavos de los rusos. Ahora hay otras leyes, por suerte, a pesar de la terrible desgracia que está sucediendo ahí. Pero en la época de Jesús, los ucranianos hubieran marchado todos como esclavos de los rusos. Eso era una forma de que se componían los esclavos. Y la otra era por deuda, generalmente por deuda o por delito. Una persona se endeudaba, no podía pagar. Se seguía endeudando, no podía pagar. Se seguía endeudando, no podía pagar, o cometía un delito y no robaba y no podía pagar, y la única manera de saldar esa deuda era vendiéndose como esclavo. Pasaba a ser esclavo del deudor, del acreedor, mejor dicho, de aquel a quien le debía el dinero. Eran las dos formas las dos maneras de llegar a ser esclavo. Y habría otra también, obviamente, pero esas son las dos principales. Bien, entonces, junto con la esclavitud existía, lo sabemos por historia, lo que era la compra y venta de esclavos. Inclusive en algunos lugares los esclavos los llevaban a la feria. Los llevaban a la feria, como se llevan los objetos a la feria, que tiene una mercancía, llevaba a la feria. El otro que necesita comprar esa mercancía, viene a la feria, la compra, le da el dinero, se lleva la mercancía. Bueno, los esclavos también algunos se compraban en la feria y otros se negociaban de otra manera. Existía la compra-venta de esclavos. Entonces, el que compraba un esclavo pasaba a ser el dueño del nuevo esclavo. Iba a la feria, por ejemplo, le gustaba un esclavo, una esclava. En el Uruguay dicen que las que más cotizaban eran las empleadas domésticas, las que más pagaban eran por las empleadas domésticas. Bueno, iba a la feria, compraba el esclavo. Supongamos, yo voy a la feria, necesito un esclavo, voy y lo compro, pago lo que el vendedor pide. ¿Cuánto pide? Tanto. Aquí tiene. Me lo llevo. Entonces, el esclavo es mío. El hombre se lleva la plata, yo me llevo el esclavo. El esclavo es mío. Esa era una práctica común. Y existía también una práctica que no era muy frecuente, pero era normal, era habitual, se daba, esto que voy a decir ahora, se daba esta práctica, que repito, no era de lo más común era comprar a la feria, vender esclavos, comprar, trabajaban en una hacienda de ganado, una hacienda de frutas y verduras, una empleada doméstica era empleada de aquella familia, era empleada de se compraba y se vendían esclavos. Pero había una práctica que no era muy frecuente, pero era habitual y era dentro de lo común, que era comprar el esclavo para regalarle la libertad. Comprar el esclavo para regalarle la libertad. Por ejemplo, se daba mucho en la familia, ¿verdad? Se daba mucho en la familia, donde mi hermano quedaba esclavo, yo que sé, supongamos por deuda, y pasaba a ser esclavo de tal señor. Yo juntaba la plata, y cuando el dueño lo llevaba a la feria para venderlo, yo iba y lo compraba. Ahora mi hermano pasa a ser propiedad mía, pasa a ser esclavo mío. Pero yo lo compraba para regalarle la libertad, para darle la libertad. O sucedía otros casos, por ejemplo, que un señor propietario, multimillonario, tenía varios esclavos, y un día de verano allá tenía calor y se va al río a bañar. Y se va a bañar, se está bañando, lo agarra un torbellino y ahí corre peligro de ahogarse. Entonces van los esclavos, se tiran al río y lo salvan, lo sacan afuera y le salvan la vida. Entonces el hombre como premio les regala la libertad.
Le regala. Esto de regalar la libertad era lo que, como decía, es lo que, ahora la palabra en Uruguay cayó en desuso desde 1888, claro, porque no tenemos más esclavos. Esto era lo que se llama la redención. La redención. El verbo redimir, la acción es redención, el sustantivo es redentor. El redentor era aquel que compraba la libertad de un esclavo para darle la libertad. Y bueno, eso fue lo que hizo Jesucristo, por eso decimos que Jesucristo es nuestro redentor. El que compró nuestra libertad, Él compró nuestra esclavitud para darnos la libertad. Y como dice la carta a los hebreos, fíjense a qué precio fueron comprados ustedes. No pusieron, Jesucristo no puso plata, Jesucristo no puso oro. Acá en el Uruguay se compraban con patacones, la plata de aquella época eran los patacones, uno lee en los libros de historia, los patacones, Cartiga por tantos patacones, no sé qué. Se compraban los patacones, en la época del Imperio Romano era el denario, ¿verdad?, que tenía la cara del César, la dracma, el denario, etc. El oro y la plata son monedas universales. El oro es el único metal que no se oxida, tiene valor universal. Bien, dice, no, ni con oro ni con plata, con algo mucho más grande. Lo compró con su propia sangre. Muriendo en la cruz, Cristo compró nuestra libertad. Ahora bien, la otra pregunta que nos hacemos entonces, a consecuencia de esto, ¿y de quién éramos esclavos? ¿De quién somos esclavos nosotros? Yo no soy esclavo de nadie, puede decir alguien. Yo salgo todas las mañanas a trabajar, hago lo que se me dé la gana. No, somos esclavos del pecado. El pecado nos esclaviza. Hay miles de maneras de esclavizar. Cualquier pecado es nuestro esclavo. Somos esclavos del demonio. Pongo un ejemplo, pero podría poner 480 ejemplos. El que se droga, empieza como jugando, bobeando, voy a divertirme con mis amigos, y se drogó una vez, qué lindo que estuvo. Termina siendo esclavo de la droga. Después sale, le dan esos síntomas de abstinencia, igual golpean, actúan violentamente, roban, porque son esclavos de ese deseo de drogarse. El alcohólico, por ejemplo, que no quiere recuperarse, le falta el vino y está temblando, tiembla, porque tiene el síndrome de abstinencia, es esclavo del alcohol. Y eso no solamente con la droga y con el alcohol, pasa con cualquier pecado. Hay mujeres que son esclavos del chusmerío, si no chusmean, si no hablan mal de otro, no son felices ese día. Es decir, la esclavitud es de mil maneras, somos esclavos del pecado, y para eso Cristo nos liberó. Para eso Cristo nos liberó. Y eso es lo que vamos a ver justamente, como decía, el próximo sábado y el próximo domingo. Vamos a hablar de la libertad que nos trae Cristo, de la vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Cristo nos quiere sacar de este pozo que es la esclavitud para llevarnos a la vida eterna. Y eso es lo que vamos a ver el próximo domingo. El próximo sábado y el próximo domingo cuando festejemos la resurrección de Cristo. Ahora le vamos a dar la palabra a 4 personas que son la coordinadora de catequesis, la vicepresidenta de la Legión de María, también a una integrante del grupo carismático y también a una integrante de la Casa de la Palabra, que los van a invitar a esto. Esto que Cristo nos saca de la esclavitud del pecado y nos lleva a la vida eterna, es algo que no es pura teoría que yo estoy hablando acá o que ustedes agarran los libros por allí y les habla lo mismo que yo. No es pura teoría, esto es vida en práctica, de todos los días. La esclavitud y la libertad se vive la mujer en la cocina, el hombre en el taller, el estudiante cuando va a la parada a tomar el ómnibus. Entonces acá tenemos estos grupos que justamente ellos le van a explicar rápidamente qué es esto de cómo viven ellos, esto de la vida nueva que Cristo nos trae, de la redención que Cristo nos trae, de la plenitud de vida, del vivir bajo la gracia de Dios y no vivir bajo la esclavitud del pecado. ¿Cómo se vive acá en la parroquia en estos 4 grupos esto? Así que bueno, empieza Helen, la coordinadora de catequesis, después que venga Mabel o alguien de la Legión, después que venga Elsa del grupo carismático y por último Natalia de la Casa de la Palabra.
Bueno, buenos días. Yo vengo a invitar a todos los niños y adultos de todas las edades, de 8 años en adelante. No hay límite de edad para que vengan a catequesis. La catequesis para bautizarse, para tomar la comunión, para confirmación. Para todos los grupos hay catequistas. Somos varias que estamos con los niños y con los adultos, encargados todos los sábados de las 3 en adelante hasta las 6, que es la hora que salimos de misa, para que estén acá. Tenemos una nueva propuesta que empezó este año con la diócesis y queremos que todos los que puedan y quieran estar con nosotros vengan, niños y adultos. Todos estamos con un grupo precioso, con catequistas que están totalmente destinadas a niños y a adultos a entregarnos lo que sabemos y lo que nos están enseñando los niños también. Así que los espero a todos que puedan traer un familiar, un amigo, un vecino que quiera hacer la catequesis. Los estamos esperando. Todos los sábados a las 3 de la tarde. Buenos días para todos. Nosotros pertenecemos al grupo Legión de María. Nos reunimos los sábados, en esta época nos reunimos los sábados a las 3 de la tarde. Después, más adelante, es un poco más tarde, ¿no? Puede ser a las 5. Nosotros nos dedicamos los sábados, rezamos el Santo Rosario. Después concurrimos a la casa de las personas que están discapacitadas, con un problema de enfermedad, que no pueden concurrir al templo. Se les visita, al que quiera rezar el rosario, se les da la comunión. Y bueno, los invitamos, los esperamos, a todo el que quiera, digo, no hay edad, pueden ser de todas las edades, ¿no? Así que bueno, el que guste, los esperamos con mucho gusto. ¿Ah? Sí, lo que hacemos. Sí, lo que hacemos. Vamos a dar comunión. Ah, bueno, ya dije, sí, que dábamos las comuniones y rezábamos el rosario en la casa de la persona, sí. Bueno, los esperamos a todos. Gracias. Buenos días, yo pertenezco a la Renovación Carismática y va a haber un seminario de vida en el Espíritu dentro de muy pronto. Es muy importante que conozcan más a profundidad al Señor, que dejarse tocar por el Señor, que llegue al corazón para que muchas personas se renueven en el Espíritu Santo. Esto lo está pidiendo el Papa. Así que nosotros estamos ya organizándonos con otros grupos, con otras iglesias, para que vengan, ¿no? Para que conozcan más al Señor. El Señor es una maravilla, después que lo tenemos en nuestro corazón, Él nos transforma, nos da esperanza, así que están todos invitados. Nosotros les vamos a avisar cuándo empieza este seminario, que son unos días, y bueno, esperemos que den un pasito más de fe, y se van a dar cuenta de que Dios es todo en la vida, ¿no? Dios es amor, Dios es paz, Dios es esperanza. Y si no tenemos todo eso, estamos como cristianos sueltos, que no entendemos nada, venimos a la misa y nos vamos. Así que los invito y les vamos a avisar cuándo va a ser. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenos días, hermanos. Yo soy Natalia, pertenezco a la Casa de la Palabra. Los quiero invitar para los jueves a las 19 horas. Hoy está la iglesia llena. Jesús está feliz porque lo estamos proclamando como el Rey de nuestra vida. Para poder conocer, seguirlo, amarlo, para que nos ayude y nos fortalezca, los invitamos a alabarlo, a cantar y a escuchar la palabra todos los jueves a las 19 horas. Lo esperamos con todo el amor del mundo y que así como está hoy lleno, podamos acompañarlo en esta Semana Santa, en esa cruz donde carga también nuestros dolores, nuestros pecados, y es Él el que nos da el consuelo y la fuerza.
Amén, hermanos, los espero. Nos ponemos de pie. Rezamos el credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Presentamos ahora al Señor nuestras peticiones. A cada intención respondemos, escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Para que la Iglesia proclame en todo momento que Jesús es el Señor y todos los que lo conformamos sirvamos al reino de Dios, oremos. Escúchanos, Señor. Para que el mundo entero se trabaje incesantemente a favor de la justicia y la paz, oremos. Escúchanos, Señor. Por los que sufren por el hambre o la guerra, la enfermedad o la soledad, la injusticia o la discriminación, para que experimenten la fuerza de Dios y la ayuda de los que los rodean. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los que están alejados de la Iglesia, para que en esta Semana Santa abran su corazón y sientan la misericordia de Dios. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los que estamos celebrando juntos esta Eucaristía, para que esta Semana Santa sea para nosotros de reflexión y vivencia y nos ayude a acercarnos más a Jesús. Oremos. Escúchanos. Recibe, Padre Santo, en tu corazón, en tu misericordia, todas estas peticiones que te estamos presentando. Atiende otras tantas necesidades que tenemos y que no te hemos mencionado y que tú conoces mejor que nosotros. Te las presentamos a ti porque tú eres nuestro Padre y siempre nos escuchas. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomamos asiento. Presentamos nuestras ofrendas del pan y el vino y junto a ellas nuestras ofrendas personales. Cantamos.
Nos ponemos de pie. Oren, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Por la pasión de tu Hijo unigénito, danos, Señor, tu perdón, y aunque no lo merezcan nuestras obras, haz que lo recibamos de tu misericordia por este único sacrificio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él, que era inocente, quiso padecer por los pecadores y fue condenado injustamente para salvar a los culpables. Al morir, borró nuestros pecados y al resucitar, nos obtuvo la salvación. Por eso con todos los ángeles te alabamos, diciendo con alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Se pueden arrodillar los que puedan. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este
es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo el cardenal Daniel y su obispo auxiliar Luis Eduardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos hoy especialmente por los difuntos de la familia Bernardi y por las almas del purgatorio, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, el beato Bartolomé Longo, Santo Domingo de Guzmán, Santa Catalina de Siena, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo sus divinas enseñanzas, nos atrevemos a decir, cantamos el Padre Nuestro. Tu
Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cantamos el Cordero de Dios. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recordamos que para recibir el cuerpo de Cristo es necesario estar preparado, participar de una comunidad cristiana, venir a la misa los domingos y haberse confesado en los últimos meses. Quienes cumplen con estos requisitos se acercan a comulgar, los demás pueden tomar asiento. Oración para la comunión espiritual. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, sé que estás realmente presente en el santo sacramento de la Eucaristía. Te amo sobre todas las cosas y experimento tu presencia en mi vida. Ahora no me es posible recibirte en cuerpo y sangre, pero alimentado por el pan de la palabra, creo firmemente que estás en mi corazón. Por eso te abrazo y me uno por entero a ti. Permanece en mí y ayúdame para que nunca me separe de ti. Amén.
sabroso que eres. En el largo recorrer de mi camino, solo tú podrás colmar mi hambre de cielo. Qué bueno es el pan que tú nos, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. El pan que tú nos das para comer es la fuerza de toda nuestra vida. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Unidos al comer un mismo pan, nos llamamos hermanos y lo somos. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el pan sabroso que eres tú. Yo sé que aquel que come de tu pan vivirá para siempre en tu presencia. Qué bueno es el pan que tú nos das, regalo de tu amor, Jesús. Qué bueno es el pan que tú nos das, el sabroso que eres tú.
Nos ponemos Oremos. de pie. Padre, dirige tu mirada sobre esta familia tuya, por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó en entregarse a las manos de los verdugos y sufrir el suplicio de la cruz. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Rezamos la oración de nuestra Madre y Patrona, la Virgen de Pompeya. Santísima del Rosario de Pompeya, alentados por las palabras, si quieres alguna gracia, recurre siempre a mí que soy tu madre. No puedo menos que venir lleno de esperanzas ante el trono de tus misericordias, que para remediar nuestros males has querido colocar también en esta nueva Pompeya de Montevideo, donde tantos enfermos han recobrado la salud, tantos afligidos consuelo, tantos otros oprimidos por los trabajos de esta vida, han conseguido por tu mediación verse libre de ellos. Dirige, Madre querida, dirigir hacia mí tus piadosos ojos y concédeme la gracia. Que humildemente solicito de tu maternal corazón. Bueno, entonces ahora al retirarse se llevan una hojita, al retirarse se llevan una hoja que tiene ahí el programa de toda la Semana Santa. Si a alguno le gusta la tecnología, puede pasar por la cartelera y le saca una foto ahí, también el mismo programa. Bueno, todas las celebraciones son importantes. Si ustedes me preguntaran cuál más se destaca, le diría dos. Una, la del sábado de gloria, el sábado a las 19 horas. Y la segunda, el martes a las 5 de la tarde, que tenemos las confesiones para los que no se han confesado todavía, reconciliarse, pedirle perdón a Dios para tener una buena Semana Santa, una linda Semana Santa. Así que esas serían las dos que se destacan. Pero pueden venir a todas, ¿verdad? Están invitados que vengan a todas. La Casa de la Palabra es a partir del 28 de abril, porque este jueves tenemos la última cena para acompañar a Jesús y el próximo jueves 21 tenemos una gran Casa de la Palabra. Por eso los invito a partir del 28 de abril, ¿sí? Y van a haber muchas noches de bendición. Amén. Él es el camino, la verdad y la vida. Muchas gracias. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, glorifiquen a Dios con sus vidas, vayan en paz. Demos gracias a Dios. Iniciamos la Semana Santa, vivamos estos días dándole a Dios el lugar y el tiempo que se merece. Nos despedimos cantando. Mientras